ahora bien, sería bueno ver las diferentes técnicas para análisis de la deriva, porque hablando con muchas personas, pues todos aplicamos de alguna manera una forma de establecer la deriva, pero y pensamos que esa es la manera, pues evidentemente la que estamos haciendo, es la que aprendimos, o un par de formas que aprendimos. Sin embargo, la deriva existen muchísimas formas, ¿no?, de hacerlo. Por ejemplo, gráficos de control, ¿verdad? Es una manera, regresión lineal para ver análisis de tendencia en el tiempo, análisis de series temporales, y ahí están dados donde podemos buscarlos, pruebas de tendencia, ¿verdad? Esto también se dan, análisis de residuos, también pudiéramos ver si la deriva, se puede analizar por estos análisis de residuos, por comparación de calibraciones sucesivas. Esta es la que mayoritariamente aplicamos, sin embargo, como vemos, no es la única a aplicar. Ensayos de estabilidad. Los ensayos de estabilidad dados para los materiales de referencia pues son una evaluación de la deriva. Lo único que los materiales de referencia van derivando y se va viendo ese incremento en el valor o esa disminución en el valor certificado, motivado un proceso de deriva natural del material de referencia. Control con materiales de referencias también. Esto es otra forma. Análisis ANOVA en el tiempo, variabilidad entre periodos. Eso es algo también, es una forma de estimarlo. Estimación de deriva como componentes de incertidumbre. Esto también es otra forma de evaluar derivas. Ahora, todos estos casos tienen en común de que prácticamente en todos, yo diría en el 100%, tienen en común de que se ejecutan a través de una representación gráfica. Entonces, por tanto, podemos englobarlos dentro de gráficos de control, ¿verdad? Si vemos las definiciones más o menos cómo se obtiene cada uno, por ejemplo, gráficos de control, se dice que se obtiene registrando resultados en el tiempo y evaluando su comportamiento respecto a límites de control. Simplemente límites que definimos para detectar tendencias. Bueno, entonces siempre que nosotros registremos e intentemos detectar tendencias, y ver con qué límites vamos nosotros a aceptar o rechazar si estamos aproximándonos o no a ese valor límite, pues estamos haciendo un gráfico de control. También regresión lineal, análisis de tendencia, es una forma y dice, una vez que tenemos representados esos valores, pues consiste en ajustar un modelo lineal, ver si eso se ajusta a un modelo lineal. Podemos ajustarlo a un modelo lineal cuando la regresión sea muy mala, pero siempre se encuentra dentro de los límites de la incertidumbre. Vemos qué tan significativo es la pendiente, ¿verdad?, respecto a cero. Qué tan significativa es diferente o igual a cero. También sería un sistema de gráfico de control. Análisis de series temporales también, pues bueno, se modela la estructura temporal de los datos, tendencia, estacionalidad, ruido, mediante herramientas estadísticas para identificar componentes sistemáticos. Estos componentes sistemáticos, ¿a qué se refiere? A que podemos ir viendo cómo el error se va incrementando con esa tendencia temporal, con esa función de tiempo, y evidentemente, nuevamente aquí estamos dentro de un análisis, un gráfico de control, ¿verdad? Lo único que la técnica que aplicamos puede ser diferente. También pudiera ser múltiples técnicas, ¿verdad?, aplicadas a un mismo gráfico de control. Pruebas de tendencias, por ejemplo, test de tendencia, se aplica una prueba estadística no paramétrica para evaluar si existe una tendencia monotónica. Esto significa que, eso de monotónica es que significa que hay una tendencia, por ejemplo, al incremento o al decrecimiento. No necesariamente normal, no necesariamente lineal, pero se observa esa tendencia, ¿verdad? Por eso es que dice sin asumir distribución normal. Y también, pues, es un gráfico de control de alguna manera. Análisis de residuos también. En este caso se asume un comportamiento lineal, se evalúan los residuos de un modelo, por ejemplo, regresión, para detectar patrones sistemáticos. Y en este caso, pues vemos si esos residuos tienen forma, es decir, no son aleatorios, distribuidos por encima y por debajo del valor de cero, sino que tienen forma, pues al tener forma ya eso nos está diciendo que existe de alguna manera una tendencia,
¿verdad? Una tendencia no necesariamente lineal, o mejor dicho, no lineal. También la comparación de calibraciones sucesivas, en este caso, pues vamos viendo, ¿verdad?, cómo va incrementando o disminuyendo, dependiendo de lo que estemos viendo, el error más su incertidumbre, y vemos qué tiempo vamos a demorar en llegar a ese parámetro de tolerancia o de error máximo permitido que hemos definido, sobre el cual no debemos excedernos. Ensayos de estabilidad. También en materiales de referencia es muy común usar ensayos de estabilidad, pero también los podemos usar para calibración. Y de hecho, medir esa estabilidad, porque el hecho de que un equipo no derive nos está diciendo que es estable, pues. Cuando el material de referencia no incrementa o no disminuye su valor, pues estamos hablando también de estabilidad, pues. Recordemos que un material de referencia no es más que el patrón que usamos es el equivalente al patrón que usamos en medios físicos, pero en este caso lo usamos en medios químicos mayoritariamente. Entonces las técnicas estadísticas son exactamente las mismas. Control con materiales de referencia también para verificar si después de mediciones periódicas se evalúan frente a su valor asignado, y las desviaciones sistemáticas de esos valores pues evidencian la deriva, ¿no? Análisis ANOVA, también podemos usar análisis ANOVA. Si nosotros, por ejemplo, hacemos no una calibración, sino 3 calibraciones sucesivas, si las hacemos nosotros, o 3 verificaciones sucesivas, y esa la podemos hacer entre diferentes periodos, pues nosotros podemos también identificar la variabilidad entre grupos, dentro de grupos, y saber si existe una componente de deriva asociada, por supuesto, a una diferencia entre los grupos, y ver si esa tendencia es significativa. Estimación de deriva como componente de la incertidumbre. También la deriva se evalúa como una contribución adicional basada en cambios observados en el tiempo e incorporándola al presupuesto de incertidumbre. Esto se estila mucho en materiales de referencia también, donde yo incorporo esa deriva, bueno, en esa deriva de un año la incorporo a la incertidumbre. También de alguna forma, de manera indirecta, lo he visto también en equipos eléctricos, ¿verdad?, donde dicen, bueno, la deriva que va a alcanzar está relacionada a su error máximo permitido en el primer año, y en el segundo año a 2 veces su error máximo permitido, etcétera, nos pueda decir el fabricante. Pues ahí lo que estamos haciendo es incorporando de alguna forma la deriva a la incertidumbre de la medición. Muy bien, basado en eso, podemos decir que todos estos enfoques, ¿verdad?, podrían resumirse en lo que nos dice la OIML de 10, y podría también estar resumido aquellos que trabajen con material de referencia, o con reactivos, o con material con material a los cuales desean evaluar su estabilidad, con la ISO 33405. En ambos casos, las técnicas estadísticas que usan son las mismas. O sea, no existe diferencia entre las técnicas estadísticas. Lo único que, bueno, en este caso se basa para interpretar lo que le ocurre a un material de referencia, por lo generalmente un líquido. En este caso se basa en lo que le ocurre generalmente para un instrumento en particular, ¿no?, o un patrón físico. Muy bien. El caso es que, ¿por qué nosotros queremos evaluar esa deriva? Bueno, nuevamente, cuando tenemos un instrumento, ¿verdad?, que lo mandamos a calibrar, pues yo deseo, para darle conformidad, que ese error más esa corrección esté dentro de los errores máximos permitidos o tolerancia. Si eso es verdad, si eso es así, yo digo que está conforme. Aquí estoy trabajando con una regla de decisión conservadora, estoy trabajando con una probabilidad de cumplimiento mayor al 97.6% y un riesgo asociado menor al 2.4%. Pero la pregunta que debo hacerme es, ¿por cuánto tiempo se mantiene este comportamiento? Y para ello, para yo saber por cuánto tiempo se mantiene este comportamiento, se requiere el análisis de deriva. Y ese análisis de deriva me va a permitir ir viendo cómo mi instrumento, si esa corrección yo la añado a la incertidumbre, va aumentando,
¿verdad? Progresivamente o va disminuyendo, o sea, va aumentando, sí, en sentido positivo o negativo. Recordemos que el error pues, puede ser positivo o negativo, más la incertidumbre no. En este caso va aumentando, evidentemente. Y esto, ¿hasta dónde puedo yo llegar, verdad? Estando dentro de esos parámetros, de estos parámetros que definí para mi proceso o del error máximo permitido si estoy evaluando el instrumento. Esto se debe a que cuando yo establezco la conformidad, evidentemente voy viendo que el error que obtengo en el tiempo 1 es menor que en el tiempo 2, es menor que en el tiempo 3 y es menor que en el tiempo n. Si esto me ocurre, o en el tiempo i, perdón, si eso me va ocurriendo de esa manera, pues yo voy teniendo un proceso de deriva, como se dijo antes. Entonces puede ser que llegue a un punto donde no presenta conformidad y a este punto es al que no deseo llegar. A este punto es el que deseo prever cuándo me ocurre. Y para eso es que aplico las diferentes técnicas estadísticas. ¿Qué dice la norma ISO IEC 17025 al respecto? Bueno, en equipamiento dice, el equipo de medición debe ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afectan la validez de los resultados informados. Es decir, no está diciendo que determines la deriva, sino debes calibrarlo cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afecta la validez de los resultados. Es decir, debes prever que no esté fuera de su especificación. También dice que se requiere la calibración del equipo para establecer trazabilidad metrológica de los resultados informados. Evidentemente, que esa deriva que va ocurriendo no salga de control y en consecuencia no tengas trazabilidad. Entonces, de alguna manera, si bien no está estableciendo ni una frecuencia de calibración, ni que debes hacer un análisis de deriva, tú debes estar siempre consciente de que tus resultados informados cumplan con la validez de los resultados y que se requiere la calibración del equipo para establecer trazabilidad. También dice en su punto 6.47, el laboratorio debe establecer un programa de calibración, el cual se debe revisar y ajustar según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la calibración. Es decir, que nosotros debemos tener un programa de calibración y definir esos periodos de calibración, esos periodos de calibración verificación, según sea necesario. ¿Y cómo va a ser según sea necesario? Bueno, según el análisis que tengamos de la deriva. En el punto 6.4.10 dice, cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener la confianza en el desempeño del equipo, estas comprobaciones se deben llevar a cabo de acuerdo a un procedimiento. Evidentemente, esas comprobaciones intermedias yo las hago o una vez o las hago cuantas veces yo requiera. Esto más evidentemente si yo estoy extendiendo ese periodo de calibración porque el análisis de deriva me dice que puedo hacerlo. Entonces, en ese caso, pues debo establecer mis comprobaciones intermedias que me permitan la confianza de que yo puedo de verdad extender ese periodo de calibración. Los que estamos en Perú, pues bueno, debemos seguir lo que dice la directriz de nuestro centro rector INACAL. Y fíjense que en el punto de equipamientos también, la directriz de INACAL establece en el punto 647 el laboratorio debe proveer sustento para definir la frecuencia de calibración de los equipos. Es decir, debemos proveer el sustento. Ese sustento pues está evaluado en el análisis de la deriva, pero es importante saber que no existe el análisis, no existe una forma única y exclusiva de estimar la deriva. Existen diferentes enfoques y en función de esos enfoques es que nosotros debemos definir y tomar decisiones. Y esos enfoques se ajustan más o menos a nuestro sistema de equipos, a nuestros equipos, a nuestro sistema de trabajo, pues se ajustan con mayor o menor intensidad. Es así como el análisis de deriva se establecen los métodos para establecer periodos de calibración, se resumen o están bastante bien resumidos en la OIML de 10. Ella establece cómo hacer el análisis de deriva, entre comillas, para un instrumento nuevo. Pero para un instrumento nuevo lo que voy a hacer es, como no tengo histórico, entonces es cómo defino
esa frecuencia de calibración en función de una deriva esperada. Yo espero que la deriva de ese instrumento pues esté alrededor de tanto y en consecuencia yo defino esa frecuencia de calibración. También existe un método que da la misma norma que se denomina ajuste automático o escalera, tiempo calendario, donde hay una forma estipulada que vamos a ver cómo podríamos trabajar ese punto. Después también establece gráfico de control. Este es simpático porque el gráfico de control dice gráfico de control representando en el tiempo las dispersiones, las correcciones o los errores y su incertidumbre, o el valor y su incertidumbre, ¿verdad? Entonces, los gráficos de control, pues, son una gran variedad. Y nosotros, los que trabajamos en calibración, pues siempre vemos, o casi siempre, ¿no? Lo digo por mí, no estoy haciendo alusión a nadie. Casi siempre decimos, bueno, la deriva es la diferencia entre el año 1 menos el año 2 o la diferencia máxima, y esa diferencia máxima, cuánto demoro en llegar al error máximo permitido, a la tolerancia. Y veo que me da 1000 años y 2000 años, y después me hago la pregunta, pero ¿cómo es posible que me esté dando 1000 años? ¿Qué hago con esto? Probablemente lo que esté pasando ahí son otras cosas, ¿no? Que vamos a intentar de ver en este momento, ¿no? Con esta presentación. Tiempo en uso, pues también existen instrumentos, por ejemplo, que tienen un tiempo programado de uso. Por ejemplo, va a durar 1000 horas, va a durar 2000 horas. Entonces, bueno, yo no sé, por decir algo, cada 100 horas hago una evaluación, o la hago cada 200 cuando está nuevo y después las elimino, las disminuyo a cada 50 porque me estoy aproximando al tiempo máximo de uso y no quiero que, voy viendo esa tendencia y no quiero que me agarre el instrumento ya fuera de control, ya ejecutando mediciones sin trazabilidad y tenga que hacer un análisis de impacto sobre mis mediciones. Controles en servicios o ensayos caja negra, nos gusta mucho y lo usamos bastante. Lo vamos a ver. Y otros enfoques estadísticos, es decir, como que enfoques estadísticos dependiendo de la cantidad de instrumentos que tengamos de una misma naturaleza. Bueno, sin más preámbulos, pues entremos entonces al primer punto. Métodos para establecer periodos de calibración, instrumentos nuevos sin histórico. Cuando yo tengo un instrumento nuevo y sin histórico, definitivamente yo lo que debo hacer es un análisis de riesgo. Y sobre ese análisis de riesgo yo sustento mi frecuencia. Ustedes me dirán, no, pero debo hacer lo que dice el manual del fabricante, o debo hacer lo que dice. No, eso realmente no es cierto. Esos son los factores de apoyo. Yo me voy a apoyar en las recomendaciones del fabricante, me voy a apoyar en tipo de equipo, me voy a apoyar en la deriva esperada, me voy a apoyar en las condiciones ambientales, en el uso esperado y en datos publicados de equipos similares, inclusive recomendaciones de diferentes institutos nacionales de metrología en caso de existir. Pero yo debo hacer un análisis de riesgo. Por ejemplo, oye, yo este equipo usándolo bajo condiciones controladas y todo lo demás, él se debe calibrar anualmente, por decir un valor, ¿verdad? Se debe calibrar anualmente. Pero resulta ser que yo voy a usar ese equipo en campo, va a estar sometido a condiciones fuertes, va a estar sometido a condiciones de temperaturas, va a estar sometido quizás a posibles maltratos porque el ambiente es grotesco, porque el ambiente, entonces, definitivamente, viendo mi análisis de riesgo, no, mira, ese equipo pudiera desajustarse, ¿verdad? Antes del tiempo que me recomienda el fabricante. Por tanto, yo no voy a esperar un año, yo voy a esperar, en función de ese uso, 3 meses, o 6 meses, o no lo sé. Pero también, además de eso, voy a aplicar un sistema de aseguramiento de la validez de los resultados, donde cuando el equipo sale a campo, antes de salir a campo lo verifico y al regreso lo verifico. Entonces ya estoy también ahí poniendo como si fuera una caja negra, pues yo estoy aquí verificando con patrones antes de salir y al regreso, a objeto de saber si mi equipo fue maltratado durante ese proceso de salida. Ahora bien, si mi equipo no va a estar sometido a
condiciones ambientales severas, no va a estar sometido a todas esas, sino que va a estar en un ambiente controlado y todo lo demás, tal como lo recomienda el manual del fabricante, pues probablemente yo pudiera esto sin ningún problema hacerlo anualmente, pues. Esto tal como lo dice con una comprobación intermedia y tantos procesos de verificación como yo los considere necesarios para garantizar ese funcionamiento. Entonces, también pudiera ser la deriva esperada. ¿Qué deriva espero yo? Entonces, a mí me gusta mucho a veces usar la forma de estimar la incertidumbre que usa el CEN, ¿verdad? El Centro Español de Metrología, que establece, bueno, si no tienes datos de deriva, pues tú pudieras usar la incertidumbre del certificado de calibración y dividirla entre raíz de 3. Y eso sería un aporte ya por deriva. Entonces yo esperaría esta deriva. También pudiera esperar una deriva máxima del error máximo permitido entre raíz de 3. Entonces ahí tendría pues una deriva máxima esperada. Nuevamente, esto se basa en un análisis de riesgo y qué aplicación, usos y todo lo demás les estoy dando yo a mi instrumento. Y eso sería un instrumento nuevo que tengo sin histórico. Por supuesto, aquí no incluí, pero debo incluirlo, nuestra experiencia, pues, nuestra experiencia también en el uso de esos equipos. ¿Por qué digo nuestra experiencia? Porque en función de nuestra experiencia, pues vamos a hacer mejor o peor el análisis de riesgo. Vamos a incluir todos los factores o no los vamos a incluir. Muy bien. El ajuste automático escalera, que es el otro que da, el ajuste automático escalera, que es el otro que da la OIML, pues extiende o reduce el intervalo según la desviación, basados en límites de errores permisibles, uso de registro de calibración y permite prever ajustes futuros. Claro, esto es suponiendo que el equipo se va comportando de esta forma maravilla que tenemos aquí. Es decir, esta es la calibración en el tiempo 1, esta fue la calibración en el tiempo 2, esta fue la calibración en el tiempo 3, esta es la calibración en el tiempo 4. Oye, pues yo, bueno, como mi equipo se comporta tan maravillamente, no voy a esperar a este tiempo para estar fuera o para llegar ya a estos límites que estoy dispuesto a tolerar, sino que aquí probablemente procedo con un ajuste del equipo, una reparación, lo que sea necesario, y vuelvo nuevamente a tener mi comportamiento tal como lo tenía antes. Este intervalo aquí, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Bueno, pudiera ser llegar hasta el 80%, hasta el 90%, hasta el 95%, ya no lo sé, ya es una cuestión de riesgo, ¿verdad? Ya eso depende de la evaluación de riesgo que estemos dispuestos a asumir. Ahora mi equipo no se comporta así, sino que se comporta de esta manera. Bueno, definitivamente esto del tiempo escalera, pues no nos está dando nada, no nos está dando resultados. Entonces, este ajuste automático basado en tiempo calendario, tipo escalera, pues no le aplica a mi equipo, definitivamente. Entonces tendría que tomar otra forma. Y otra forma sería el uso de gráficos de control, tiempos calendarios. Estos gráficos de control, fíjense ustedes lo que dice la OIML, pueden resultados graficados en el tiempo, análisis de dispersión y deriva, permite calcular intervalos óptimos, requiere conocimiento del equipo. Fíjense lo que dice eso de los gráficos de control. Resultados graficados en el tiempo. Es decir, no me dice que yo tenga que representar la corrección más la incertidumbre. No, resultados graficados en el tiempo, análisis de dispersión de esos resultados y deriva de esos resultados y permite calcular intervalos óptimos. Es decir, las técnicas estadísticas que yo pueda usar aquí, pues son muy, pero muy variadas. Y no están ajustadas a una sola, podemos usar muchas.